En el momento en el que un grupo de células egoístas inicia un viaje en contra de los intereses de tu fisiología, tu vida no vuelve a ser la misma. El cáncer, emperador de todos los males, es una de las principales lacras sociales sin solución por el momento. Dicen que no debemos hacer alusiones bélicas en cáncer, que esto no es una batalla con ganadores y perdedores, pero al menos desde el punto de vista metabólico, el cáncer sí es una batalla en toda regla. Una batalla sangrienta entre las células sanas y las tumorales. Batalla que podemos desequilibrar a nuestro favor si nos ejercitamos, no puntualmente, sino toda una vida. Las células neoplásicas son una versión mejorada de nuestras células sanas, resisten ambientes muy hostiles, crecen a una velocidad de vértigo, resisten tratamientos médicos complejos y son expertas en sobrevivir cueste lo que cueste. Son, por definición, células egoístas. Utilizo todo lo que tengo disponible a mi alrededor para crecer y luego matarte. Tan egoístas son que paradójicamente acaban matando a ellas mismas al acabar finalmente con nosotros. Pero no todo está perdido en esta enfermedad. Tu mejor baza a día de hoy sigue siendo la prevención. Lo que haces antes de ser paciente oncológico es clave para o bien nunca llegar a serlo o llegar a ser un superviviente de cáncer. Pero te aviso, desequilibrar la balanza a tu favor es un trabajo diario, constante y muy duro. Como médico, como superviviente de cáncer y como persona a la que el cáncer le ha quitado mucho, te imaginarás que este tema es importante para mí. Aunque esto no va sobre mí, va sobre ti y sobre minimizar el riesgo de tener esta maldita enfermedad. Hoy te explico la mejor herramienta preventiva que conocemos y cómo beneficiarte de ella. ¿Qué es lo que convierte el ejercicio físico en un arma tan eficaz contra el cáncer? Te preguntarás. Vamos a verlo, pero antes, ¿te has preguntado, ¿tenemos más o menos cáncer que hace 40 años? Pues los números nos dicen inequívocamente que en términos generales cada vez tenemos más cáncer. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Nos intoxican? ¿Es la comida? ¿Es la polución? ¿Qué está pasando? El exposoma, que combina nuestro estilo de vida y las exposiciones ambientales voluntarias e involuntarias, es responsable de entre un 70 y un 90% de los cánceres. Esto quiere decir que más que el azar o el destino, son nuestros hábitos los culpables del cáncer, aunque no seamos nosotros los culpables de todos nuestros hábitos. Revisa esto último porque es importante. Podríamos tratar de responder a la pregunta de por qué tenemos más cáncer durante horas, pero os daré los que considero los puntos claves. El desarrollo cultural, social y tecnológico va inherentemente asociado a un estilo de vida carcinógeno, donde impera como norma el superávit calórico crónico, el exceso de adiposidad, el macroconsumo y el sedentarismo. Las herramientas diagnósticas y la prevención secundaria han evolucionado. Podemos diagnosticar más neoplasias y en estadios más tempranos. Nuestro estilo de vida colmado de estrés y sin periodos de adecuado descanso fomenta errores en el ADN y un funcionamiento subóptimo de la maquinaria celular. Tenemos células más proclives a equivocarse y el único culpable es el ambiente en el que viven. Somos más débiles y estamos menos en forma. Nuestra fuerza y capacidad cardiorrespiratoria se ha reducido considerablemente en los últimos 50 años y tenemos evidencia sólida de esto. El cáncer tiene menos barreras, por lo tanto, para prosperar en nuestro cuerpo. Como sociedad nos cuesta desvincular el ocio de conductas tóxicas, alcohol, tabaco, exceso de comida y de pantallas. Muchas de ellas son simplemente estrategias de afrontamiento. Nos han hecho creer que para disfrutar de la vida tenemos que hacernos daño. Pero no todo son malas noticias. En los últimos años la mortalidad por cáncer ha disminuido un 33%. El cáncer cada vez se aleja más de ser sinónimo de muerte. Y si este tema es de tu interés, te recomiendo el mejor libro que he podido leer hasta la fecha sobre ejercicio y cáncer. De hecho, este vídeo está inspirado en su enorme trabajo. Además, el libro está muy actualizado. Se llama Ejercicio, un muro frente al cáncer. Pronto tendremos a los autores en el podcast Mejor que Ayer. Será un episodio para no perderse. Y te recuerdo que todos los miércoles tienes en el canal un nuevo episodio de Mejor que Ayer, también en las plataformas de audio, Spotify y demás. En medio de todo este panorama desolador, si existe una herramienta que puede ayudarte a reducir, nunca eliminar tu riesgo de cáncer, esta es el ejercicio físico. Adentrémonos en la relación entre ejercicio y cáncer. Desde comienzos del siglo pasado sabemos que el ejercicio físico previene el cáncer. Además, esto no ocurre solo en nuestra especie. El cáncer es más frecuente en animales domésticos que en animales salvajes, que se mueven más. Mismos genes, distinto ambiente. Los deportistas de élite, el paradigma de persona que más ejercicio ha acumulado a lo largo de la vida, vive una media de 5 años más que la población sedentaria. Esos 5 años extra presumiblemente los viven mejor, porque no es solo el tiempo de descuento que te dan, o que te ganas mejor dicho, sino la calidad del mismo. Pero, ¿qué es lo que consigue concretamente el ejercicio físico para ser una barrera frente al cáncer? Primero, te sitúa en una posición de partida más resiliente, aumentando tu reserva fisiológica. La reserva fisiológica es el margen de actuación
situación que tiene tu organismo, órganos y tejidos para hacer frente a un estresor incipiente. Dicho de otro modo, es la capacidad de respuesta de tu biología. Lo vas a entender con una analogía financiera. Si con menos de 10.000 euros te declarases en bancarrota, no es lo mismo afrontar un gasto imprevisto de 7.000 euros partiendo de 100.000 euros que partiendo de 12.000 euros, ¿verdad? Es evidente. En el primer caso, tienes capacidad de sobra para hacer frente al estresor y recuperarte. En el segundo caso, te comes la bancarrota, que representaría la muerte. Pues con tu cuerpo pasa igual. Tus pulmones, corazón, músculos y resto de órganos, dependiendo de lo que hagas a lo largo de tu vida, serán más fuertes o más débiles. Alguien que lleve entrenando 30 años y tenga la mala fortuna de tener un cáncer de pulmón, debido a esa mayor reserva fisiológica, tendrá más capacidad de sobrevivir. ¿Por qué? Pues mira, el cáncer reducirá la capacidad funcional de esa persona, pero esa reducción lo dejará aún lejos de la muerte. Esta reserva fisiológica se puede reducir a dos parámetros que tienes que grabar en tu mente y también que tienes que intentar mejorar. Tu vida depende de ello. La capacidad cardiorrespiratoria, estimada por el V2 Max, es la primera. Y no para de salir en los vídeos. Es que si pudiéramos condensar tu capacidad funcional en un solo parámetro, este sería tu VO2 Max. Es la capacidad que tiene tu cuerpo de utilizar oxígeno atmosférico y transformarlo en energía. Fíjate en su importancia. Y por cada aumento de 3,5 mililitros por kilogramo de peso y minuto en el V2 Max, aumenta la probabilidad de supervivencia un 12%, se dice pronto, en una población de más de 6.000 adultos sin cáncer, eso sí, pero con diferentes factores de riesgo cardiovascular. Y en pacientes oncológicos, esta misma mejoría reduce aún más el riesgo de mortalidad, en torno a un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuanto mayor sea tu VO2 Max, tu capacidad cardiorrespiratoria, tu fitness cardiorrespiratorio, tu forma física son lo mismo, más margen de maniobra tendrás para vencer al cáncer. Más reserva fisiológica y, por supuesto, menor probabilidad de que el cáncer aparezca. A mayor reserva fisiológica, menor probabilidad que el cáncer aparezca. Si tienes un V2 Max de 50, mejor que de 40, y si lo tienes de 60, mejor que de 50. A más capacidad, menos cáncer. Fin. El otro factor clave, situado al mismo nivel de importancia que el primero, es la fuerza. 1 de cada 4 pacientes oncológicos mueren por tener una baja masa muscular. El cáncer consume ciertos aminoácidos como la glutamina a marcha forzada, aumenta mucho las calorías que gastas, reduce mucho tu apetito y genera una fatiga descomunal. Todo ello hace que sí o sí vayas a perder masa magra tras un diagnóstico oncológico. La pregunta es, ¿cuánta vas a perder? Pues bien, la diferencia entre vivir y morir podría estar en tu punto de partida. Cuando vayas a entrenar mañana al gimnasio, recuerda que te estás preparando para sobrevivir. Y sí, puede sonar dramático o sobredimensionado, pero más dramático es pasar esto por alto y sufrir sus consecuencias. Y presta atención a esto, tener baja fuerza y masa muscular no solo aumenta el riesgo de que el cáncer te mate, también de algo muy cruel, que vuelva a aparecer una vez que te hayas curado. Por último, a más músculo, menos toxicidad de la quimioterapia, porque parece que el músculo lava la quimioterapia de alguna forma, o actúa en estos casos como un órgano detoxificador más, al igual que el hígado o los riñones. Y en el terreno de la prevención, una masa muscular funcional significa mejor entorno metabólico, endocrino, más movimiento, menos inflamación, todos ellos factores que previenen el cáncer. El papel de las exercinas. El músculo ejerce un diálogo cruzado con el resto de órganos importantes, corazón, hígado, cerebro, sistema digestivo, pero este diálogo solo ocurre, o mejor dicho, solo es positivo si existe contracción muscular a suficiente frecuencia e intensidad. Las mediadoras que dialogan son las llamadas exercinas, cientos de moléculas diferentes que se encargan de coordinar la respuesta del resto del organismo al ejercicio físico. Y de paso, mejoran la salud de los tejidos sobre los que actúan. Las exercinas, por lo tanto, mejoran tu capacidad cognitiva, reducen la presión arterial, mejoran la función del endotelio de los vasos, ese recubrimiento interno de los vasos, estimulan un adecuado reciclaje de proteínas malfuncionantes y, en definitiva, optimiza la funcionalidad de tus órganos internos. Pero repito, estos mecanismos y estas moléculas solo se activan mediante la contracción muscular. Por eso se llaman exercinas o exerquinas y no sedentarinas. Es como si al comenzar a ejercitarte tus músculos mandaran cientos de medicamentos muy positivos al resto de órganos. Potente, ¿verdad? Mejora tu entorno metabólico y hormonal. El cáncer eleva el riesgo metabólico por sí mismo. Una persona que ya tenga hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, resistencia a la insulina o una combinación de ambas y que además desarrolle un cáncer tendrá muchas menos probabilidades de salir airoso. ¿Que cómo eleva el riesgo metabólico el cáncer? Pues la quimioterapia y otros tratamientos como los corticoides empeoran frecuentemente la glucemia y los lípidos, los factores psicológicos y el estrés aumentan la presión arterial y también la resistencia a la insulina, el tumor produce un estrés oxidativo aumentado y existe más sedentarismo derivado de una fragilización
de la persona, pero también unido esto a la fatiga oncológica, un fenómeno que merece la pena abordar otro día. Pero es que, como sabes, partir de un riesgo metabólico elevado ya incrementa el riesgo de tener un cáncer por sí mismo. El cáncer parece ser proclive a aparecer en un entorno hormonal y metabólico desequilibrado, donde prima la inflamación crónica, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo no balanceado. Piensa que cuando hay exceso de adiposidad, tenemos mucha grasa, también hay exceso de señalizadores anabólicos como glucosa, insulina o IGF-1, entre otros. Esta señalización desequilibrada es un factor de riesgo de cáncer. Entonces, la enfermedad metabólica es caldo de cultivo para el cáncer, pero es que el cáncer, una vez aparece, empeora esa enfermedad metabólica. ¿Qué hace el ejercicio? Pues es evidente que optimiza tu entorno metabólico y hormonal, te hace sensible a la insulina, contrabalancea ese estrés oxidativo mediante la síntesis de antioxidantes endógenos y aplaca mecanismos inflamatorios. Optimiza tu sistema de defensa, el sistema inmunológico. Ahora mismo, mientras ves este vídeo, tu cuerpo está formando células precancerosas. El ejercicio físico a lo largo de la vida afila la funcionalidad del sistema inmunológico, aumentando la presencia de linfocitos T citotóxicos, macrófagos o células especializadas como las natural killer. Todas ellas eliminan células precancerosas continuamente, porque la formación de células precancerosas es un fenómeno más frecuente de lo que te imaginas y ocurre en tu cuerpo a menudo. Solo un sistema de vigilancia que esté en plena forma podrá evitar que esas células egoístas sigan avanzando y terminen creando un cáncer. Todas las células mencionadas son importantes, pero las NK, natural killer, se infiltran en el propio tumor cuando haces ejercicio, ralentizando su crecimiento considerablemente. En definitiva, si quieres tener una línea de defensa sólida, debes entrenar y debes aspirar a incrementar volumen e intensidad de entrenamiento progresivamente. En un segundo vídeo quiero explicarte por qué el ejercicio es una de las mejores terapias coadyuvantes frente al cáncer, es decir, unida al resto de tratamientos, es una de las mejores bazas para superar esta enfermedad. Si te interesa, por favor, házmelo saber dejando tu like y tu comentario. Ahora sí, gracias por quedarte hasta el final y recuerda que puedes apuntarte a nuestra lista de correo para no dejar pasar ninguna novedad en torno a la optimización de tu salud. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo y a seguir empoderando.